Listo, listo, ahora sí. Estaba buscando un, un puntero, un lapicito que me permitiera escribir. Entonces, miren, vamos a hacer primero este. ¿Allí ven la pantalla? Sí, señora. Sí. Sí, Bueno, señora. listo. Entonces, miren, esto dibuja rarísimo, no encontré yo sé que en mí hay uno, pero este dibuja rarísimo. Tenemos aquí habilitación, ¿cierto? Tenemos aquí acreditación. Dibuja feísimo esto. Y un camino que viene de aquí a acá. El sistema único de habilitación es lo básico, ¿cierto? Y acreditación es lo más alto. Pero necesitamos que en el camino haya algo que nos permita, como si fuera un barquito, como si fuera, sí, como si, por ejemplo, esta es una ciudad y esta es la otra, pero esta ciudad, esto es un pueblito y esta es la gran manzana, la cosa más impresionante. Necesitamos que el vehículo que nos traiga de este pueblito, de esta vereda a la gran ciudad, vaya pasando por unas etapas o unos momentos, ¿cierto? Puede ser como montañas, como abismos, como trochas, vías más organizadas, más adecuadas, pavimentadas, ¿sí? Diferentes tipos de caminos para llegar hasta este sueño, hasta la gran ciudad. Este carrito que nos trae acá, nosotros podemos incluso empezar con un burrito. Salimos del pueblo con un burrito. Pero en este punto encontramos que ese burrito lo pudimos cambiar, hicimos algún trueque aquí, algún negocio, una estrategia, y ese burrito lo dejamos descansar y lo cambiamos por una bicicleta. Y esa bicicleta nos sirvió pues nos sirvió mucho, ¿cierto? Pero digamos, la bicicleta se iba quedando corta y aquí nos encontramos que con todo lo que hicimos aquí, porque como buenos colombianos empezamos a hacer cambalaches, trueques, bueno, hicimos negocios, nos metimos a un trabajo a XY y llegamos a este punto, a esta parte del camino para ir con la posibilidad de cambiarlo por una moto. Y esa moto nos sirvió, sí, nos sirvió, ya las vías están mejores, pero de todas maneras en el camino nos podíamos encontrar vías abiertas también, o de pronto hasta un riachuelo, un rito que teníamos que pasar, entonces dijimos, no, necesitamos hacer otras cosas para conseguir aquí un carrito. Entonces aquí nos conseguimos un carro. Ese carro pequeño y todo nos fue llevando hasta que acá ya pudimos lograr y estábamos ya a puertas de la ciudad y logramos avanzar a un vehículo más grande, conseguimos uno más grande que nos llevó a esta gran ciudad. Esta gran ciudad ya tenía de todo lo que acá no tenía, pero nosotros necesitábamos más, es decir, nosotros estábamos viviendo en este pueblo, pero necesitábamos llegar a un sitio donde pudiéramos desarrollar mejor nuestras capacidades, es decir, necesitábamos mejorar. Ese mejoramiento que nos llevó de este pueblo a esta gran ciudad es lo que se maneja en el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. Ese sistema obligatorio que está enmarcado en el decreto 780
de 2016 nos habla de este camino. Nos dice, ustedes tienen que empezar a vivir su experiencia en el mundo de la salud como habilitación, ¿cierto? Con requisitos básicos, pero no se pueden quedar ahí, tienen que ir caminando a mejorar. Y el mejoramiento, digamos, la parte más alta, la ciudad, esa gran orbe, eso que nos dice, aquí pueden lograr sus sueños, es acreditación. Y esa acreditación deben conseguirla en algún momento. Algunas IPS les toca hacer este camino, que son las IPS públicas. Y otras IPS que aún es voluntario, es decir, el decreto 780 los está invitando, todavía no les dice es obligatorio, pero hagan el esfuerzo, es para las IPS privadas. Pero todos, el 100%, deben hacer este camino. Si se quedan aquí, si son IPS privadas y se quedan aquí, bueno, al menos trabajen unos enfoques que los van a llevar a estar ahí a puertas, mejor dicho, ahí, asomándose a los estándares de acreditación. Entonces, esos enfoques es el carrito que nos lleva. El enfoque es el mecanismo con el que vamos a conseguir el mejoramiento. Tenemos habilitación, que es nuestro pueblo, nuestra vereda. Tenemos acreditación, que es la gran ciudad, la gran urbe. Y tenemos un enfoque que es el carro o el medio de transporte que nos está llevando hacia acá. Todos estos momentos que la bicicleta, la moto, el carro, ya el gran vehículo, no sé, son esas etapas que debemos ir pasando en la maduración o en el avance que vamos dando de habilitación a acreditación. Y todo este camino, el camino que recorre ese carro, se llama PAMEC. No, esto está loco este cosito. PAMEC. ¡Ja! Eso es un jeroglífico. Entonces, este ejemplo que les hago es lo primero que debemos tener concebido en esta herramienta. ¿Y por qué el decreto 780 dijo tienen que hacer ese camino? Es porque en salud no podemos quedarnos solo con los requisitos básicos, porque el usuario todos los días quiere y necesita más. Aquí en acreditación se combinan necesidades y se combinan expectativas, es decir, lo que necesita el paciente y lo que quisiera tener el paciente y su familia, para finalizar con unos estándares en cumplimiento. Entonces, lo que necesito, lo que espero para lograr que cumplan con unos estándares. Eso es acreditación. Y el PAME es implementar unas estrategias o acciones de mejora que me permitan todo lo que esta personita hizo aquí. Todos esos cambios, esos trueques, esos arreglos para conseguir que la bicicleta, que la moto, que todo eso son acciones de mejora. Él empezó con acciones muy pequeñas, luego fue aumentando la exigencia de sus acciones para lograr conseguir llegar a esa ciudad. Entonces, el líder o la persona que esté administrando o el equipo o el grupo salen de habilitación, toman la decisión, pues obligatoria, sí, porque el PAME es obligatorio, de emprender este camino. Es obligatorio diseñarlo, implementarlo y publicarlo para la gran mayoría. Pero no es obligatorio
todas las acciones que esta personita hizo para llegar acá. Esto no es obligatorio. Lo que haga para llegar no lo obliga ninguna norma a decir, usted tiene que hacer X, Y, Z, no. Le da unas herramientas o le indica unos momentos, unas etapas. Empiece revisando qué tiene. Por ejemplo, si usted va a salir de su pueblo, pues revise cuáles son las oportunidades de llegar, porque qué tal que quede en el camino, ¿cierto? Entonces, lo que le dice el decreto 780 es, empiece con o el decreto 780 no, lo que le dicen las guías que el ministerio promueve o promovió en su momento, le dice, yo le indico cómo puede llegar, pero ya la manera con que usted utilice o las herramientas o elementos que usted utilice para llegar allá, ya es su problema. En el decreto 780 está la obligatoriedad de caminar, de salir de aquí para llegar acá. Esa es la obligatoriedad. El ministerio le dice, es obligatorio que usted salga de su pueblo ya. Listo, bueno, usted se habilitó como prestador, tiene la obligación de salir de ahí. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. Yo como ministerio no le voy a decir eso, pero le voy a ayudar con unas pautas y unas guías que usted las debe conocer para que se ajuste a ellas y le sea más fácil el camino. Si esta personita que salió de este pueblo no hubiese conocido esas pautas y esas guías, el camino se le hubiese hecho más tormentoso y de pronto no hubiese llegado, porque estaba confundido, perdido, se perdió, no tenía brújula. Esas pautas son la brújula, ¿sí? Entonces, para hacerles un resumen de lo que les acabo de decir esta es la forma de llevarlo, así como está haciendo este muy pinchado, muy creído, lo está llevando así, con un dedito. Todo mi sistema lo estoy llevando así porque lo estoy manejando como lo que ustedes están haciendo hoy, el esfuerzo que están haciendo de conectarse desde ahora en enero hasta diciembre, si Dios lo permite, haciendo un correcto desarrollo del programa. Y que no les pase como este señor de acá, que viene cargando una cosa bien pesada, no aprovechó los mecanismos que le daba el medio para para hacer un carrito, ponerle rueditas y llevarlo así con un dedito. Este dijo, no, yo voy a seguir como lo tradicional, yo no voy a leer esas pautas, no voy a leer esa guía, no voy a leer nada de eso, voy a ir así como me han dicho, voy a seguir, lo que me entregaron lo voy a seguir así y ya. Esta es una cruz muy pesada que no los deja avanzar en el proceso como debería, ¿sí? O los hace llegar o muy tarde o los hace llegar de una manera muy inadecuada sin tener un buen desarrollo, un buen resultado. Ay, ya sé por qué me distorsionó. Que le amplía panorámica y se me distorsionó vamos a ver si la puedo poner más pequeñita para que no se vea tan mal. Bueno, ahí más o menos, vamos a ver. Sí, más o menos. Entonces, ¿qué debe pasar en este camino? Miren, en este camino debe pasar que para salir del pueblo y llegar a la ciudad, todo esto que ocurre aquí empieza con una planeación. Siempre. Entonces, el decreto 780 le dice, es obligación que usted salga de su pueblo, ya. Es obligación del líder y de la IPS empezar a planear esa salida. Ya tengo habilitación. Bueno, ya me habilité. Ahora tengo que empezar a exigirme y salir de esa habilitación, pero ¿cómo? Ese es el primer paso, planear la salida de este pueblo.
Para llegar a la ciudad necesito saber qué llevo, qué no llevo, qué sí puedo cargar, qué no puedo cargar. Tengo que analizar el camino, porque si en el camino es muy tormentoso, muy tortuoso, hay trochas, río, hay de todo, hay sol, hay frío, hay lluvia en el camino, yo tengo que prepararme. Tengo que saber qué ropa llevar, qué elementos, si llevo comida, si no llevo comida, si llevo elementos de supervivencia, si no, cuánto me voy a demorar. Entonces, esa preparación, esa planeación es el primer momento del ciclo PHBA. Ese primer ciclo se da en el PAME y se debe llevar en el PAME. En ese camino se debe planear. Luego, hacer. Entonces, ya planeó, ya sabe qué va a hacer, qué va a llevar. Entonces, arranque, mi hijito o mi hijita. Ese arranque es el hacer. Empieza a ejecutar cada una de las estrategias que debe implementar para conseguir la bicicleta, la moto, el carro, el bus o el avión, en lo que sea, ¿sí? Entonces, primero se organizó y planeó. Luego empezó, bueno, yo sé que aquí, vea, estoy pasando trabajo, entonces yo ya tengo que dejar el burrito descansar porque me acompañó hasta cierto punto y necesito una bicicleta al menos. Ya está en el hacer. Ahora empieza a verificar, entonces cada que termina una etapa, es decir, cada que esta personita va pasando una etapa, consiguió la bicicleta. Ahora sí, cuando él empieza a analizar qué es lo que voy a necesitar para el siguiente camino, está haciendo verificación del camino ya recorrido y empieza a programar su siguiente camino. Esa verificación en el PAME se puede dar en todo el transcurrir del desarrollo del programa. Se cumpliría el tercer momento del ciclo PHBA. El verificar, lo puedo hacer al final de todo, me voy así como, mejor dicho, como caiga, y verifico al final. Pero lo más recomendable es verificar en cada momento para saber qué más puede recoger o mejorar para la siguiente etapa. Y finalmente, actuar. Si esta persona no hubiese actuado rápidamente, de una manera coherente y pensada, bien pensada, habría llegado muy desgastado y quién sabe si hubiese podido llegar a la ciudad. Pero él empezó a medir cada paso, dijo, aquí consigo la bicicleta, luego me pongo otra meta y consigo la moto, luego me pongo otra meta y es como el día a día de uno. Cuando uno sale de su casa con esas ganas y a vivir solo y mejor dicho, entonces uno tiene que planear dónde va a vivir, de qué va a vivir, si va a trabajar o va a seguir siendo mantenido por sus papás o qué. ¿Sí? O cuando uno termina la universidad es lo mismo. Aquí es lo mismo. Entonces, el actuar es analizar qué pasó, tomar los elementos de la verificación, es decir, los resultados, y tomar decisiones conscientes, coherentes, objetivas, porque tiene datos. En este ciclo no puede haber nada anecdótico, no puede haber nada al azar, inventado, sugerido, imaginado, cero. Todo lo que pase aquí debe tener un sentido, un alcance, un objetivo, un propósito, y va pasando etapa por etapa con la información que necesita para la siguiente. En el PAME es exactamente esta figura lo que se da. Si yo no tengo elementos suficientes, es decir, documentos, estructura, unos recursos, el PAME perdería su sentido. Bueno, esta, como les decía, viejita, se las traje porque les quiero mostrar, aquí ya no sería decreto 1011, sino 780, pero el concepto es el mismo porque el 780 simplemente absorbió el 1011. Hola, hola, cierren el micrófono. Espérenme, yo cierro un micrófono por acá. ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, no lo veo aquí. Bueno, cierran el micrófono. Listo, entonces, el decreto 780 lo que nos dice es
que esto que se da, que se registra en el PAME, porque recuerden, el PAME es el programa, pero lo que se da dentro del programa se llama auditoría para el mejoramiento de la calidad. Lo que yo voy a ejecutar es la auditoría para el mejoramiento de la calidad. Por eso les decía que un PAME, que es un programa de auditoría sin auditorías, es como un sudado de pollo sin pollo, ¿sí? No tiene lo principal, no tiene la sustancia, la presa que lo hace, bueno, digo ese ejemplo con animales, pero puede ser un guisado de berenjena, sin berenjena, ¿cierto? Entonces, no tendría sentido. Los programas de auditoría, aquí ya, primero dice, el artículo dice auditoría para el mejoramiento de la calidad, porque así se llama. Pero cuando ya describe el artículo, dice los programas de auditoría deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. Comprendiendo este concepto, ya el panorama se me va aclarando mucho más y digo, listo, claro. Obviamente, tengo que salir de mi zona de básica, de mi zona de confort, de los mismos listados de talento humano, las mismas hojas de vida. Tengo que salir del mismo convenio docente asistencial básico. Tengo que salir de buscar retos, tengo que salir de un programa de mantenimiento básico, tengo que salir de unas adecuaciones de infraestructura obligatorias, que el consultorio que mida 10 metros cuadrados, que tengo que adecuar una sala de espera acorde con la cantidad de mi población. Eso es lo básico. Que tengo que tener un programa de capacitación de dotación y dispositivos, que tengo que tener unas hojas de vida de unos equipos, que tengo que hacer un cronograma y un mantenimiento de mis equipos. Eso es básico. Que tengo que hacer un inventario de insumos y medicamentos, una suficiencia de talento humano, de dotación, de insumos. Eso es lo básico. Que tengo que hacer un proceso desde la adquisición de un insumo hasta la disposición final y las medidas de seguimiento para los eventos adversos que pueda ocasionar ese insumo, dispositivo o esa dotación. Eso es lo básico. Que tengo que levantar una documentación, es decir, una información documentada de todo lo que yo haga en la IPS. Eso es lo básico. Que tengo que tener un procedimiento para manejar historias clínicas y registros. Eso es básico. Y debo hacer unos convenios con todos los servicios que yo necesite adicionales, que no tenga dentro de la IPS, pero que me obliguen a tenerlos, ¿cierto? Y que tengo que montar otros servicios que se vuelven a base de la interdependencia. Eso es básico. Que le tengo que hacer auditoría a los contratos es básico. ¿Eso qué significa? Me está obligando la norma a que yo tenga que aprender lo que hay en habilitación. La norma me está diciendo, usted sea concordante con la intencionalidad. Miren que aquí no me están diciendo, es obligatorio que se mida con los estándares de acreditación, excepto pues lo que les decía de la 2082 que aplica para las IPS públicas. Aquí no me están diciendo eso, me están diciendo, sea concordante con la intencionalidad de los estándares de acreditación. ¿Y cuál es la intencionalidad de los estándares de acreditación? La intencionalidad, se me fue, espérenme un segundito, le saco la otra. La intencionalidad de los estándares de acreditación, había cerrado, es esta. Esta es la misión de los estándares de acreditación que ellos buscan la gestión, mejorar la gestión de la calidad de las organizaciones, ¿cierto? ¿Mediante qué? Procesos de autoevaluación que hagan factible unos estándares y los
los vuelvan óptimos, ¿cierto? Para mejorar la salud de toda la población que yo maneje. ¿Y aquí, y a qué nivel aplica? Aplica a, primero, el alcance de la acreditación es necesidades y expectativas. ¿De quién? De usuarios y familia, colaboradores, la organización como tal, es decir, toda la parte gerencial, directiva, la comunidad, porque hay que aplicar responsabilidad social dentro de todo lo que yo maneje en salud. Los entes de control, de vigilancia, de supervisión, todos los proveedores. Los estándares de acreditación tienen ese alcance extremadamente amplio y así los tengo que visualizar. Por lo tanto, todo lo que yo haga para el cumplimiento de los estándares de acreditación debo pensar en todas estas poblaciones. Usuario, familia, colaboradores, organización, proveedores, vigilancia y control, la comunidad. Esa es mi intencionalidad, hasta allá llega. O sea que al salir de la habilitación debo caminar hacia conseguir que todos los que participan, es decir, las partes interesadas en mi organización, se vean beneficiadas con el cumplimiento de los estándares de acreditación. Si no voy a trabajar directamente los estándares de acreditación, el camino que recorra para llegar a ellos debe ir con esa intención. Si yo implemento una práctica segura, debe ir con esa intención. Por eso debo involucrar proveedores, debo involucrar a los colaboradores, a los pacientes, la familia, la organización debe estar involucrada, la comunidad. Cuando yo mido que mi zona donde está localizada la IPS en una práctica segura de garantizar el ambiente físico, ¿cierto? Y la tecnología, yo debo validar que donde esté ubicada, al menos, primero, no daña a nadie, digamos, a mi comunidad alrededor. Y segundo, verifique que lo que hay en mi comunidad, es decir, los alrededores, los linderos, no afecte el ingreso o el acceso de los usuarios, ¿sí? Entonces, lo que yo trabaje, sea seguridad del paciente, o sea acreditación, incluso sistema de información, gestión del riesgo con mayor razón, va orientado a la intencionalidad o debe ir orientado en la intencionalidad de los estándares de acreditación. Pero, ¿qué hago si no conozco los estándares de habilitación? Entonces, la primera tarea es ponerme a estudiar. Necesito manejar los estándares de habilitación porque si no, voy a seguir con la misma confusión. El primer secreto para entender el PAME es conocer los estándares de habilitación. La primera oportunidad que tengo para salir de ese pueblo que les dibujaba es conocer mi pueblo, o sea, ya me quedó chiquito, ya todas las calles las conozco perfectamente y todo lo que yo pude hacer en ese pueblo ya lo hice. O sea que ya me quedó pequeño, necesito salir. Eso es, pero si yo no conozco el pueblo, pues imagínense qué voy a entender qué es lo que necesito en la ciudad. Yo necesito conocer el sistema único de habilitación para saber cómo es que voy a caminar y qué me espera con los estándares de acreditación. Entonces, bueno, esto está viejito, pero todavía está. Pero creo que no ha salido la otra, no sé si ya salió la otra, no he revisado. El Plan Nacional de Mejoramiento Continuo de la Calidad tiene una finalidad que es mejorar y preservar el estado de la salud de la población mediante la excelencia del sistema de salud. Este Plan Nacional de Mejoramiento de Continuo, espérenme, regáleme un segundo. Listo, entonces este plan nacional es lo que les decía que con este Plan Nacional de Mejoramiento Continuo de la Calidad que emite o define el gobierno a través del ministerio, no va a echar para atrás su finalidad, no va a retroceder en el concepto y en el propósito. Es mejorar
y preservar el estado de salud de la población, pero ¿con qué? Con calidad. Incluso aquí ya no están hablando de calidad, están hablando de excelencia. Hacia allá es donde debe ir. El principio orientador, la humanización. Ojalá en todos los enfoques estuviéramos trabajando humanización. Y las directrices de calidad, miren, es seguridad, coordinación y transparencia. Seguridad porque debe estar en todos los estándares, en todas las prácticas seguras, en todos los indicadores, en todos los riesgos identificados, en cualquier de los 4 enfoques debe estar seguridad. Coordinación porque debe haber una secuencia lógica, primero de etapas, segundo de la intención del programa, tercero de las partes involucradas, cuarto, de todos los entes que tienen que ver con esta auditoría para el mejoramiento de la calidad. Y transparencia porque lo que nosotros trabajemos allí debe ser transparente, debe ser ético. Por eso es que les decía que uno no genera un plan y todo un desarrollo para después al final decir, ay, es que como no lo hice voy a cambiarlo. O esta actividad no la hice voy a quitarla. No, porque es que nos estamos mintiendo nosotros, a los demás, y no estamos haciendo nada. Entonces, si uno desagrega el concepto y crea una definición para PAME, podría ser un conjunto de acciones relacionadas, ¿sí? Porque, ¿qué es un programa? Es un conjunto de acciones relacionadas. ¿Qué es auditoría? Es verificar un cumplimiento, ¿cierto? ¿Qué es mejoramiento? Es progreso. ¿Qué es que sea continuo, que sea permanente, que se mantenga? ¿Qué es calidad? Es la satisfacción de necesidades y expectativas, y esa es como la coherencia o el sentido de los estándares de acreditación. ¿Qué es salud? Pues dependiendo del concepto que se dé, digamos aquí es un equilibrio, es un mejor estado, es estar equilibrado, ¿cierto? En la parte física, mental y social. Y emocional. Bueno, aquí en sí se encierran muchas cosas, pero otros tendrán otro concepto, hay muchas teorías. Entonces, el concepto que se dé o se maneje de salud es para eso. Entonces, sería un conjunto de acciones relacionadas para verificar el cumplimiento y progreso permanente de la satisfacción de las necesidades y expectativas. Es decir, yo planteo unas necesidades de mi población y rescato, es decir, busco obtener la percepción del paciente a través de sus expectativas, pero no los dejo solo ahí. Debo evaluar, verificar que eso se esté cumpliendo para garantizar el equilibrio, o mejor dicho, el concepto de salud, que en ese equilibrio de físico, mental y social y emocional de los usuarios, sus familias, los colaboradores, la directiva y la comunidad. Aquí, pues, en la directiva están los proveedores también. ¿Sí? Entonces, por acá había un concepto en las pautas de auditoría que dice, es importante que la institución tenga claro que la auditoría para el mejoramiento de la calidad es toda una estrategia del sistema obligatorio, ¿cierto? Y no debe confundirse con el PAME, ¿sí? La auditoría para el mejoramiento de la calidad es la estrategia que les va a ayudar a llegar a esa calidad superior. No es el PAME es la forma, es el mecanismo que me ayuda a llegar, ¿sí? Esta auditoría implica realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de los procesos, comparación entre calidad observada y esperada y adopción de todas las IPS de medidas que corrijan esas desviaciones. Es decir, la brecha entre lo que yo espero, lo que necesito alcanzar, que es un estándar o una práctica segura, y la realidad. Es como cuando salen esos memes que dicen realidad y expectativa. Entonces, o expectativa y realidad. Entonces, yo tengo una expectativa que es lograr un estándar, una práctica segura. Y la realidad es como estoy hoy. Esa brecha es, hay que cerrarla. Es lo que no debería estar pasando, que yo voy cerrando hasta que ya. Entonces, yo me puedo tardar 1 año, 2 años, 3 años, y ahí es donde defino vigencias. Entonces, yo digo, bueno, yo tengo una expectativa de hoy, yo tengo una expectativa para mañana, para el futuro y una realidad. Esa realidad
que tengo, ¿cierto? Para conseguir esta expectativa, ¿cuánto me demoro para llegar allá? Entonces, si yo analizo y digo, no, es cortico, es poquito, va, bueno, un año, entonces pongo una vigencia de un año. Pero si yo digo, uy, no, estoy como grave y lo que me están pidiendo, lo que necesito conseguir es bastante. Entonces yo digo, no, son por ahí unos 2 años, 3 años, 4, 5, los años que ustedes determinen. ¿Cuáles son las acciones que las veíamos en los formatos? Preventivas, de seguimiento y coyunturales. Las preventivas es toda acción que me permita anticiparme a. Un ejemplo, yo voy a abrir una IPS. Todo lo que yo planee antes de que atienda el primer usuario es todo preventivo. Si ya abrí las puertas de la IPS y empezaron a llegar usuarios y empecé a encontrar falencias y las voy corrigiendo, son acciones de seguimiento. Pero si la situación se agravó a tal punto que me ocurrieron situaciones o que ocurrieron en la IPS, eventos adversos, o sea, daño ya al paciente o afectación, entonces son medidas coyunturales, o sea, ya hay un problema y la solución es coyuntural. Entonces, en resumen, la habilitación es la taza de tinto. Es un tinto, así, sin nada más. Ni siquiera, bueno, los que lo tomamos sin azúcar, así, tal cual, sin azúcar. Esa es la habilitación, es el tinto. De pronto le puedo poner un buñuelito, un pan de bonito, pero sigue siendo el tinto, es habilitación. Entonces, digamos que el buñuelito y el pan de bono es cuando yo le hago, por ejemplo, que la suficiencia del talento humano, entonces le hago una super planeación, le hago un formato súper espectacular, lo adorno, pero sigue siendo lo básico, la esencia es básica. Que si yo voy a hacer el plan de mantenimiento de la infraestructura, no, pues le hago un super plan y mando a hacerlo con el arquitecto y bueno, y mejor dicho, le hago una plantilla con fórmulas y no sé qué, eso sigue siendo lo básico. Usted lo puede adornar como sea, pero es lo básico. ¿Y qué es el PAME? El PAME es precisamente no adornar el tinto, sino intervenir ese tinto, afectar ese tinto, es decir, tomar desde la raíz, de la esencia de la composición del tinto y transformarlo. Cuando yo digo, no, yo no solamente voy a hacer suficiencia del talento humano, voy a hacer un presupuesto de talento humano. Voy a hacer, como decía una compañera ahora, voy a caracterizar toda mi estructura de talento humano, porque es que yo no solamente me voy a quedar con la suficiencia, es que necesito que esa suficiencia tenga un sentido. Entonces, tomo la suficiencia y la transformo y la convierto en algo mucho mejor, más completa. Le eché a ese tinto. Entonces lo convertí en un cafecito con leche. Esto sí es un PAME. Porque lo transformé, lo mejoré para el paladar de la gente, los que le gusta así con leche, con crema. ¿Sí? Miren que aquí está el croissancito, sigue estando adornado, pero así estuviese este croissant y el café estuviera ese tinto, seguiría siendo habilitación. Aquí sí ya lo empecé a transformar su esencia, entonces se convirtió en PAME. ¿Y acreditación qué es? Pues perfeccionarlo, hacerlo un capuchino, ¿no? Ahorita hay muchas tendencias de café. Entonces ese capuchino, esa acreditación, ya llegué al mayor paladar y empecé, y cada estándar es un tipo de café exótico. Entonces lo volví, ¿no? Hay muchos, ¿no? Sí, mejor dicho, no los conozco todos, yo no soy muy cafetera, pero así, hacen cremas, mejor dicho, lo hacen de todas las formas, granizado, todo eso es acreditación. Porque llegué al punto de satisfacer el paladar de una manera completa.
Empecé echándole lechecita y la gente ya empezó a ver la diferencia. Pero cuando llegué y les sorprendí con un capuchino, un granizado, una cosa así, dijeron, no, mejor dicho, la sacó del estadio. Ese concepto de sacarla del estadio es acreditación. Cuando yo esté leyendo un estándar de acreditación, necesito salirme del pensamiento de habilitación. Si yo no me salgo del pensamiento de habilitación, ahí me quedé. Sigo trabajando habilitación como si fuera acreditación y estoy engañándome y engañando y tratando de engañar a los demás que de pronto ya lo conocen y ya no se van a dejar engañar. Ahora que ya la Secretaría se ha capacitado mucho más, cada vez más los verificadores o los auditores conocen más de estas herramientas, ya le dicen con claridad, esto es de habilitación, usted no lo puede trabajar aquí. Sí, y más, miren, y es hasta, y pónganle cuidado mucho a eso, porque ustedes se imaginan que ustedes estén incluyendo acciones de habilitación en PAME, lo único que dejan al descubierto es que tienen falencias de habilitación y que perfectamente la Secretaría se puede pegar de ahí. Si yo fuera verificadora así de esas odiosas, les diría, usted me está presentando un criterio de habilitación aquí y lo está trabajando en PAME. Entonces hágame el favor y me muestra usted cómo tiene este estándar en habilitación, porque entonces usted tiene falencia en habilitación, usted cómo está funcionando, ¿sí? No me puede traer elementos de habilitación aquí, porque entonces usted está desnudando la realidad de su IPS diciendo, me falta habilitación, no lo he completado. Yo sé que el 100% de los criterios de habilitación no se cumplen, digamos, en su totalidad o como se quisiera, pero hay que llegar al punto donde no me haga falta, es decir, donde no tenga una falencia de no tener un criterio. Es diferente no tener el criterio a tenerlo, pero trabajado de una manera diferente. De pronto me falta algo más, me falta pulirlo, me falta incluirle alguna cosa, ajustarlo, pero no dejar al descubierto que no lo tengo. Mira, aquí le ponen hasta dibujitos y toda la cosa. ¿Sí? ¿Qué no es habilitación? ¿Qué no es PAME, mejor dicho? ¿Qué no es la auditoría para el mejoramiento de la calidad? No es habilitación, no es cuentas médicas o glosas o autorizaciones, eso no es. Acá en el PAME no se trabaja esto porque se va orientado es a la atención del paciente. ¿Qué no es? No es no es interventoría de contratos. No es ISO. No son las actividades de vigilancia y control que hacen los externos. Ayudan sí, pero no es eso. Que si me voy a quedar solo con eso para presentarlo y justificarlo como PAME, no. Todo ayuda. Habilitación ayuda porque si usted no la tiene completa, pues no sabe lo que tiene que caminar para llegar a un estándar superior. Cuentas médicas y glosas ayudan porque dejan al descubierto acciones de mejoramiento que no está implementando, por eso tiene glosas. Uno técnicamente no debería tener glosas asistenciales, sino no debería tener glosas asistenciales o esas glosas de procesos internos, sino las administrativas que son normales del día a día. Si yo tengo glosas, me pasa algo me está pasando. Autorizaciones sirve porque ahí me doy cuenta cuál es la continuidad en el manejo que se le está dando al paciente. Por eso hablábamos de ese ejemplo que una autorización a tiempo me ayuda a que el tratamiento o el manejo del paciente no se trunque, no se corte, ¿sí? Que haya continuidad. Pero no es para manejar autorizaciones en PAME, es para mejorar lo que está en el fondo, ¿sí? El proceso de la continuidad del manejo del paciente. Los contratos sirven porque en la interventoría de contratos me doy cuenta de muchas falencias que me sirven para ajustar proceso de proveedores, ¿sí? Compras. En ISO me sirve porque hay muchos principios de la norma que me ayudan a garantizar que la mejora se dé.
hay muchos formatos de auditoría, las metodologías de auditoría me sirven, pero no es para trabajar ISO aquí en el PAM. Y vigilancia y control tampoco, ¿sí? Pues, ¿qué es? Mejora continua, orientado al paciente, un proceso clínico administrativo, ¿sí? Clínico administrativo. Debe ser basado en la evidencia, debe tener recursos con retorno, es decir, si yo implemento un programa de estos, me debe servir, pues ya es obligatorio, entonces saquémosle lo mejor a algo que es obligatorio y que de todas maneras voy a inyectar recursos para que se dé. Debe retornar en mejoramiento. Si yo no tengo mejora de los procesos, perdí la plática, perdí el tiempo, bueno, mejor dicho. Eso es lo que vamos a buscar con este ejercicio de este año, que esto que sí es PAME, pues se pueda evidenciar y se pueda reflejar. Bueno, estas son las etapas. Las etapas, pues recuerden que para ese camino que les mostraba, hay se dan unas etapas. Para salir de ese pueblo y llegar a la ciudad, hay que pasar por unas etapas, unos caminos, esos son, en el PAME son estas, desde la autoevaluación hasta la estandarización de procesos, que es lo que vimos hoy. Autoevaluación. Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Sí me he dado a entender con esto, sí se está abriendo como el panorama como el concepto, la razón de ser de esto. Hola, ¿sí? Sí, mi doc, sí. Sí, doctora. Vale. Listo. Sí, señora, listo. todo bien, gracias. Listo, vale, con mucho gusto. Bueno, entonces, estas son las etapas. Y así a grandes rasgos es, la autoevaluación es la foto. Es una foto del momento que estoy viviendo. Es el inicio de todo. Después de que yo planeo la salida del pueblo, yo digo, ay, Dios mío, ¿qué será que me va, con qué me voy a encontrar? ¿Qué será que me va a ocurrir en el camino? Pero bueno, yo voy para adelante, yo necesito salir de aquí y me voy. Pero yo ya planeé, ya tengo mapeado qué es lo que voy a hacer, tengo toda la lista de lo que estoy llevando, de lo que no. Cuando yo voy a dar el primer paso, es decir, yo dije, bueno, ya, me voy en mi burrito. Salimos del pueblo, de la frontera, pues esa foto que yo llevo de mi realidad hoy, que utilicé para hacer planeación, debo elaborar una lista de chequeo de mi realidad hoy, pero ya lo que me espera cuando llegue a la ciudad. Es decir, ¿cómo está mi realidad hoy para enfrentarme a la ciudad? ¿Cómo está mi realidad en cumplimiento de todos los requisitos? Es decir, todos deben estar cumplidos, ¿cierto? Como les decía, para salir del pueblo yo tuve que haber hecho ya de todo en el pueblo. Ya me quedaba pequeño. Eso es lo que uno hace con habilitación. Ya habilitación le quedó pequeña. Ahora hay que hacer una lista de mi realidad donde yo voy a chulear qué es lo que no tengo y qué sí tengo, qué ya hice y qué de pronto me falta que no lo pude hacer acá para llegar allá. Esa es la autoevaluación. Pero, ¿cuál es la base de mi autoevaluación? Ese estándar, es decir, lo que hay en la ciudad. Yo no puedo hacer una autoevaluación con lo que ya hice, con esa obligación, con lo que ya tenía que hacer ahí. Si en el pueblo solo había escuela y no había colegio, pues yo sé que mi meta es el colegio, por eso me voy. Si en la habilitación no hay derechos y deberes, pues yo ya sé que ya cumplí con lo básico de habilitación, pero yo necesito ir a alcanzar una mejora en derechos y deberes y por eso me voy, por eso camino hacia allá. Entonces, mi parámetro no va a ser lo que ya hice allá en el pueblo o lo que ya tengo en habilitación. Mi parámetro debe ser lo que voy a encontrar en la ciudad, el estándar o la práctica segura que necesito alcanzar. Y con base en eso me autoevalúo, es decir, yo salgo del pueblo con mi historia, pero allá
me espera una cantidad de cosas, es decir, un reto gigante. Yo ya hice escuela y colegio en el pueblo, ahora voy para la universidad. ¿Qué es lo que hay en la universidad con lo que yo podría cumplir? Con lo que hoy tengo hoy, mi esencia. Ah, bueno, en la universidad me dice que yo al menos esté presente. Bueno, yo voy con mi cuerpo y ahí estoy, eso lo cumplo. La universidad me dice que yo necesito un computador porque lo que voy a estudiar, no sé, diseño, como lo que estudia mi hijo, diseño. Ah, bueno, yo necesito un computador mínimo, no lo tengo. Bueno, me tocará conseguirlo, entonces no lo tengo, no cumplo. La universidad me dice que me pide que yo tenga, no sé, unos libros o adquiera una app o adquiera, no sé, algo que me cuesta X y yo no lo tengo, tampoco cumplo. Me dice que yo tenga, que no necesito uniforme, que yo puedo ir con mi ropa, al menos tengo ropa, entonces no la tengo en las mejores condiciones, pero tengo ropa, entonces cumplo y la puedo perfeccionar, ¿cierto? Pero al menos cumplo, ¿sí? Así voy haciendo mi lista. Entonces, si yo pienso en la auditoría para el mejoramiento de la calidad, digo, habilitación ya me dice que tenga talento humano, que tenga infraestructura, eso ya lo cumplo. Pero los estándares de acreditación me están diciendo, ah, pero es que usted debe medir la comprensión del paciente en todo lo que usted ya había hecho. Ah, bendito, eso no lo tengo. Entonces, eso no lo cumplo, entonces voy trabajando para eso. Acreditación me dice, si usted tiene sedes, pues las tiene que integrar. Ah, yo no había hecho eso porque como habilitación no me lo pedía, entonces no lo tengo, entonces lo voy a cumplir apenas. Entonces hago mi foto. Ah, que la práctica segura de tecnología, de infraestructura y tecnología me dice, es que usted debe evaluar todo lo que compre previamente. Usted tiene que hacer una evaluación previa de lo que va a comprar. Ah, bendito. Yo tenía, dizque un comité de compras, pero allá no hacíamos eso. Simplemente mirábamos qué necesitábamos, veíamos cotizaciones, tomábamos las decisiones y ya. Pero entonces necesito perfeccionar mi comité de compras para que haga planeación de la tecnología. Ah, bendito, eso no lo tengo, ¿sí? Así hago una lista de chequeo con lo que me está pidiendo acreditación o lo que me está pidiendo la guía de buenas prácticas y me autoevalúo. Es una foto. ¿Qué sale de aquí? Oportunidades de mejora. Entonces, si yo salgo del pueblo y la universidad en la ciudad me está diciendo que yo tengo que comprar un computador y no lo tengo, entonces la oportunidad de mejora es adquirir el computador de capacidad XYZ que me pide la universidad. Si hablamos de auditoría para el mejoramiento de la calidad, entonces me está diciendo, me dice el estándar que yo debo integrar todas mis sedes y yo no las tengo integradas. Las tengo ahí aisladas, así porque sí, a la maldita sea, como digo yo. Entonces, necesito integrarla. Entonces, ¿cuál es la oportunidad de mejora? Integrar las sedes habilitadas. ¿Ya? Eso es lo macro. Sale una estrategia macro, una necesidad macro. Todavía no hablamos de detalles aquí. En la autoevaluación, lo que sale de ahí no se detalla todavía porque es algo macro. Es una deficiencia que yo tengo para enfrentarme a lo que viene. No es que esté fallando con algo de la norma, simplemente es que como me estoy exigiendo fortalecer unas prácticas seguras o me estoy exigiendo llegar a unos estándares, entonces lo que yo hago es medirme con ellos y bueno, no lo tengo, pero esa es la idea, trabajar en eso. Entonces, el macro. ¿Qué pasa de ahí? Entonces ya tengo las oportunidades de mejora y luego digo, bueno, ¿quién se va a encargar de esas oportunidades de mejora y cuándo las puedo realizar? Entonces viene una parte, aquí no está especificado, que es selección de procesos y la priorización. Entonces, en la selección de procesos, ¿qué dice? Desígnele un proceso para saber
cuáles son los procesos que deben responder por las falencias, es decir, no falencias porque esté incumpliendo una norma, sino falencias para la meta que me he propuesto, es decir, para el estándar o para la práctica segura que quiero alcanzar. Si hago el ejemplo con la salida del pueblo, entonces yo digo, bueno, yo estoy solita, salgo sola del pueblo, ¿cierto? La mayoría de cosas me toca hacerlas a mí, ¿cierto? Yo soy la responsable. Pero en el camino me puedo encontrar con otras personas que me pueden ayudar a cumplirlas y ellos serán los responsables porque hay alguien que me debe vender la bicicleta, alguien que me debe comprar la bicicleta, alguien que me debe transportar. El destino final puede ser un superbús o avión. Digamos, ya de aquí ya no puedo seguir más en carretera, entonces me toca avión porque era no sé, unos municipios que estaban en una isla y ya la ciudad toca o barco, avión o lo que sea, ¿cierto? Entonces, alguien me debe vender el tiquete, alguien me debe, sí, hay personas que van participando en el cumplimiento de esas oportunidades de mejora. Si hablo de auditoría para el mejoramiento de la calidad, entonces es más claro porque en el transcurrir pues yo tengo que asignarle a alguien y ese alguien pertenece a un proceso. Entonces, ese proceso de ese alguien que va a responder por esa oportunidad de mejora es el proceso crítico o proceso responsable. Y luego viene la pregunta del millón, ¿cuándo? ¿Cuándo la puedo realizar? ¿Y qué puedo realizar en el corto tiempo? Entonces, el ministerio, ¿qué dijo? Usted no vaya a decidir eso como a la loca, como a la imaginación suya, como a los tropezones. Usted necesita una metodología para tomar la mejor decisión, porque puede que usted, por estarlo haciendo así, como se me ocurrió, deje oportunidades de mejora muy críticas que afectan mucho más al paciente y a su familia por estar haciendo otras cosas que no. No todo lo que puedo hacer es lo que debo hacer. Y no todo lo que debería hacer lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Sí me di a entender con ese juego de palabras? Yo puedo tener capacidad para hacer algo, pero eso no es lo crítico o no necesariamente lo crítico. Y también puedo necesitar muchas cosas que no las puedo hacer. Allí, para ese momento, necesito una metodología o una herramienta que me ayude a tomar la mejor decisión y a buscar los mejores recursos. Entonces, siempre debo partir por el riesgo del paciente o al paciente, ¿sí? Y luego buscar la plata, el tiempo y los recursos, porque si hay alto riesgo y alta probabilidad de que ocurra, entonces sí o sí debo buscar el recurso, porque eso significa que puedo estar afectando al paciente. Si es algo que no está en mis manos el 100%, pues el recurso es tramitarlo, ayudar a que se dé, como el tema de autorizaciones. De pronto no está en mis manos todo el tema, pero sí puedo hablar con la EPS, ¿sí? Pero si, por ejemplo, es una actividad, es una oportunidad de mejora que digamos, es necesaria, digamos, formación de los colaboradores. Pero si yo no formo al colaborador para que haga bien su trabajo y eso significa que va a afectar al paciente más adelante, entonces debo primero capacitar al colaborador. Pero esa decisión de la afectación, el impacto o el riesgo que tenga en el paciente y su familia e integralmente al colaborador que lo afecte, esas decisiones se deben tomar con hechos y datos y con una herramienta que ayude a tomar la mejor decisión. Entonces, priorizo lo que más afecte al usuario, a la familia, al colaborador, a la organización, a todas las partes interesadas, con su riesgo, con la probabilidad de que ocurra, con como lo quiera medir, con el impacto,
luego con el costo, qué tanto puedo perder, y finalmente a qué población voy a beneficiar o quién se va a beneficiar de eso. Porque qué tal que yo diga, ay, sí, mucho riesgo, uy, no, mejor dicho, si yo no hago esto, afecto considerablemente al paciente. Y uno va a ver, bueno, sí, si yo no lo hago, digamos, pierdo mucha plata. Pero cuando vemos el volumen, es decir, a cuántos beneficios, solamente beneficio a 1 o 2 pacientes que llegan al año con ese padecimiento, y eso es al año. Digamos que hay otras cosas que pueden estar afectando a un grupo más grande, ¿sí? Por lo tanto, el hecho de analizar el volumen significa que yo sí debo considerarlo en el momento de tomar las decisiones. Entonces, establezco la herramienta, reúno al equipo y empezamos a analizar, a estudiar el caso, los hechos y los datos para poder tomar la mejor decisión. Con lo que priorice, me lo traigo a la siguiente etapa. Entonces, voy en cascada. Así como dejamos el dibujito. Él salió del pueblo, hace su diagnóstico, qué necesito para llegar allá a la ciudad, qué tengo, qué no tengo. Voy a la prioridad y digo, bueno, esto lo puedo hacer ahorita, esto más adelante, ¿cierto? Esto me afecta más la llegada que realmente lo otro. Y luego, con lo que tenga, con lo que haya priorizado que necesito hacer ya. Por ejemplo, él tomó la decisión, necesito salir de este burrito o de este caballo, no sé, para pasar a la bicicleta que me lleva más por otros caminos más difíciles o de otra manera o más veloz. Entonces, esa es la, o sea, allí voy a tomar la decisión de eso, hacerlo primero. Es decir, eso es lo que voy a hacer primero y en esto voy a trabajar. Eso me lo llevo a una etapa que se llama calidad esperada, que es determinar la meta. Entonces, él toma la decisión de que eso va a trabajar y le deja una meta, le pone una meta. Entonces, ¿la meta cuál es? Pues conseguir que la bicicleta me lleve a X punto del camino. Y si hablo de auditoría para el mejoramiento de la calidad, entonces la prioridad de implementar el proceso de humanización me debe llevar a que al menos, esa es la meta, al menos el 50% de mis colaboradores apliquen los conceptos de humanización y les defino una tablita, una forma de evaluación, como una medición de adherencia, y los que la pasen, que al menos sean el 50%, ahí la cumplí, ¿sí? Esa es la calidad esperada, que al menos el 50% lleguen a humanización. O si vamos a hablar de un estándar específico, entonces por ejemplo, al menos el 50% de los usuarios, pacientes y su familia que lleguen al servicio en un periodo de tiempo, manifiesten que comprendieron los derechos y deberes. Esa sería mi meta. Cuando yo salgo de habilitación y voy buscando acreditación, yo al menos, yo me propongo al menos eso. Esa es la calidad esperada mía. Y para lograrlo, como les decía, debo cerrar la brecha con la calidad observada. ¿Qué es lo que yo espero? Pues que al menos el 50% de los pacientes manifiesten que comprendieron. ¿Y cuál es mi realidad hoy? Pues tengo 0. No tengo a nadie que haya manifestado que comprendió. Entonces el camino es largo o interesante, mejor dicho. Lograr que al menos el 50% lo haga, bueno. O de pronto puede que la realidad no sea simplemente que no digan nada, sino que dijeron lo contrario. Vieron que no entienden nada, las calificaciones son muy regulares, no le entienden al médico, no le entienden a X, Y, Z, no. Un desastre. Entonces, mi realidad se vuelve más interesante. La calidad observada, es decir, las auditorías o mediciones de desempeño que estoy haciendo a derechos y deberes, me está reflejando que la gente está perdida. Y mi calidad esperada dice que al menos el 50% debe comprenderlo. O sea que esta brecha la debo cerrar. ¿Y cómo y dónde registro que esa brecha la debo cerrar? En el plan de mejora.
Entonces el ministerio me dice, con las pautas, me dice, es que usted no vaya a continuar, después de que ya aplicó una herramienta aquí en priorización, siga aplicando más herramientas. Entonces aquí en plan de mejora, imagínense, aquí en calidad esperada aplico una herramienta que es una matriz de indicadores o una ficha de indicadores, ¿cierto? Aquí en calidad esperada aplico unos formatos de auditoría o de medición del desempeño. Y aquí en plan de mejora aplico una herramienta de diseño de plan de mejora. Es decir, ¿qué herramienta voy a utilizar? La más convencional, la que utiliza casi que todo el mundo, es ya iba a decir que el ciclo PHBA, el 5W, que es cómo, por qué, cuándo, quién, y bueno, no sé, la 5 no me acuerdo. Bueno, pero es esa. ¿Sí? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y quién? Ay, bueno, me perdí. Pero bueno, es el 5W. Entonces, este plan de mejora es una herramienta, ¿sí? Este plan de mejora es el reflejo de este cierre de brechas. Aquí voy a reflejar el trabajo que voy a hacer de esa realidad que tengo cuando hice la auditoría de deberes y derechos, que la gente anda perdida. Nadie da un peso por los colaboradores en cuanto a comunicación de deberes y derechos. Y la calidad esperada, que es que al menos el 50% de los pacientes y su familia, pues al menos manifiesten que sí comprendieron la información. Entonces yo tengo que empezar primero por reforzar el tema de deberes y derechos. Segundo, revisar qué mecanismo les estoy facilitando a los colaboradores para que hagan esa divulgación. Tercero, debo ver si comprendieron los colaboradores la información. Cuarto, entrenarlos para que sepan cómo hablar, cómo expresarse, cómo manifestar. Quinto, hacerles un seguimiento periódico para que eso no se pierda. Sexto, reforzar de acuerdo al seguimiento los resultados, reforzarlo. Y al final, pues entonces evaluar todo el proceso para saber para confirmar que ellos realmente estén preparados. Cuando yo haga todo eso, entonces me paso a los pacientes. Entonces voy a ver cómo están recibiendo los pacientes la información, en qué horarios están haciendo eso, de qué manera, qué tal que estén utilizando un horario muy pesado, que ya las últimas citas de la jornada, donde la persona está cansada, el usuario tiene afán. Bueno, ahí no se hizo mucho. De pronto están utilizando solo salas de espera, donde el usuario está pendiente de su llamado, realmente no tiene ni ganas de escuchar absolutamente nada, entonces pues tampoco de pronto es el espacio. Entonces hay que ver todo eso para que se pueda dar bien la comprensión, ¿sí? Hay que ver si la información es clara, qué tal que la misma declaratoria esté bien enredada. Entonces todo eso hay que verlo, todo eso se define en el plan de mejora y aquí en el plan de mejora es donde se definen ya la parte de actividades, es decir, de acciones de mejora, la parte más detallada de una oportunidad de mejora. Para los reportes que se hacen a la Supersalud, se reporta es acciones de mejora, es decir, lo que hay reflejado y lo que hay definido en el plan de mejora. Luego, cuando lo formulo, pues hago la ejecución y la evaluación al cumplimiento de ese plan de mejora. Finalmente, el aprendizaje organizacional, que es todo el resumen de cómo nos fue, cuáles son las enseñanzas, el análisis, qué pasó, qué no pasó, las decisiones que se van a tomar frente a esos resultados y a la vigencia siguiente o periodo siguiente. Y la estandarización finalmente es lo que les decía, es tomar un patrón de lo que me fue bien y tratar de extenderlo a lo que más pueda de la IPS, bien sea colaboradores, procesos, lo que sea, para empezar a extender la mejor práctica, ¿sí? A extender el mejor quehacer en toda la IPS, en toda la organización. Y que eso se vuelva ya una cultura, que se va volviendo una cultura. Esas son las etapas del PAME. Obviamente, antes de empezar con la autoevaluación, hay que hacer una planeación, ¿cierto? Entonces, una planeación que tiene
como mínimo, las pautas dicen como mínimo, haga una descripción de lo que va a hacer, plantéese un objetivo, defina el enfoque, genere un alcance, es decir, qué es lo que va a cubrir, a quiénes, qué procesos, qué servicios, qué sedes, bueno, todas las sedes, ¿no? Pero pues, cuáles son, mencionarlas, describirlas. Una vigencia que, como les decía, puede ser de 1 año, dependiendo de lo que necesite para cerrar la brecha, lo que me vaya a demorar. Puede ser de 1 año, de 2, de 3, de lo que quiera. Indicadores, definir unos indicadores generales del programa, que mínimamente son los de la circular 012, acciones ejecutadas, auditorías realizadas, evidencias recolectadas, procesos estandarizados, y todos los demás que quieran adicionar. También están los indicadores específicos de la calidad esperada. Las fuentes de información, es decir, de dónde se basaron ustedes para diseñar el programa. No, la fuente de información no es solo la norma. Recuerden que la norma no me da metodología, no me dice cómo hacerlo, me dice qué hacer, pero no cómo. Entonces, aquí la fuente de información es muy importante para saber, bueno, cuál fue su base, cuáles fueron las herramientas, metodologías, de dónde las sacó, qué fue lo que usted hizo o en qué se basó para decir que iba a ser la autoevaluación de esta manera, la priorización de esta manera, por cómo priorizó, cuál fue su herramienta. Todo eso se puede decir allí. El equipo responsable, sin equipo, así sea, así como en las familias pueden ser una persona y una planta, una persona y una mascotica, puede ser una persona con su pareja, sea hombre o mujer, o pues sea del mismo género, sexo, e hijos, o puede ser solamente la pareja, hoy en día se le llama familia a cualquier tipo de constitución o conformación de satisfacción, de alegría, de felicidad, de conformidad con su estatus, con su estado, hasta una persona sola, ¿sí? Es de acuerdo a cómo yo lo conciba, sin que una deje de ser mala o buena, ¿sí? Entonces, así como en esas familias, así es el equipo de las IPS. El equipo responsable puede ser solo el líder o el asesor. Ojalá no se quede solito, pero puede ser. Puede ser el líder administrativo, el asistente administrativo, puede ser un líder para cada proceso, puede ser 2 líderes, pueden ser 2 líderes para cada proceso, pueden ser toda la organización, puede ser lo que definan, como lo definan, como quieran considerar esta familia de mejoramiento. La metodología, pues, ¿cómo van a hacer la ruta crítica? Entonces, ¿cómo va a salir de su pueblo? ¿Qué paso va a dar primero? Entonces, me voy a autoevaluar. ¿Cómo va a ser esa autoevaluación? No, el día antes de salir, voy a hacer la lista de qué tengo y qué no tengo para poder responder a la ciudad. Listo. Entonces, el día antes. ¿Solo se va a sentar solito a hacerlo? Sí. ¿Va a necesitar apoyo? ¿Va a buscar compañía? Bueno, de pronto voy a pedir a mis papás que me asesoren o a mis amigos o me voy a reunir con todo. Vamos a salir en grupo de pronto. Vamos a salir 3 o 4 personas que nos vamos. Ya terminamos el colegio y los compañeros nos fuimos para la ciudad. Eso puede ser. Entonces, eso es una familia, ese es un equipo. Y ese equipo, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cuáles son sus funciones frente a esta ruta crítica? Entonces, la autoevaluación la vamos a hacer todos vamos a aportar, o nos vamos a distribuir los estándares o las prácticas seguras. Y así sucesivamente van describiendo cada etapa. Y el cronograma de implementación que debe ir unido a esta planeación, porque necesitamos saber que con la vigencia o con el tiempo de vigencia que usted definió, cómo va a ser o en qué momento va a cumplir cada una de las etapas. Ese es el cronograma que pueda definir eso. Esa sería la estructura del PAME, eso sería un PAME, eso sería el programa. Y eso también es la auditoría para el mejoramiento de la calidad. Entonces, quisiera saber si hay preguntas, si me di a entender, si este resumen de los conceptos que fue quedando más claro. Sí, señora, muy claros.
¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. Vale, listo. Los demás. Recuerden que es importante cuando estemos en planeación, no, la idea es que el concepto, listo, el concepto vaya quedando fresco, así como que usted lo traigan a la memoria para que podamos avanzar fluidamente en el cronograma. ¿Listo? ¿Todos? ¿Confirmadísimo? Sí, ahora viene la implementación, dice por acá. Sí, ahora viene, ahora sí, el grueso de la cosa. Súper, Do. Listo, vale. Entonces, bueno, igual como ahí les queda grabado, si lo quieren repasar, lo pueden repasar. Cuando ya estén todas las grabaciones, se las envío. De pronto, no sé si alcance el lunes, pero sí. Sí. Sí, la actualización. Ya ahorita me quedo enviándoles a los que me hayan confirmado el modelo, les voy enviando el cuadro actualizado de acreditación y el PAME 2022 de seguridad del paciente. Ese sí va aparte. Ese sí lo tenía aparte. Listo. Bueno, entonces eso era el resumen de lo que quería traerles previo a la planeación que vamos a tener el 31. Recuerden que las reuniones individuales son solo para cierre 2022. Queda allí, ya con eso de trabajo, ya la idea es cerrar y olvidar temporalmente ese PAME 2022 porque lo que no trabajaron de allí sí lo vamos a migrar al ejercicio 2023. Listo, ya. Ya, por ahí me están ya confirmando. Entonces, listo, voy a ir cerrando aquí y ya les voy enviando a los correos el documento que les hace falta. Listo, con mucho gusto. Bueno, feliz almuerzo, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes en la gran maratón. Yo les envío más tarde, ahorita les envío por el grupo, les envío el enlace. Solo puede conectarse el dueño de su horario. No se van a conectar otros porque eso es transgredir la intimidad de su información, ¿vale? Y tampoco los podría dejar entrar. Pero por si acaso pueden entrar o se filtra pues el ingreso, no vayan a hacerlo, porque me tocará sacarlo